Bienvenidos a otro episodio de este canal. Ay, no me siento a gusto. Ya me siento a gusto. Mucho mejor. El día de hoy toca hablar del no. ¿Por qué del no? Bueno, no sé ustedes, pero es algo que ha estado en los últimos años muy en boga el aprender a decir que no, porque esto es una muestra de asertividad. Pero ¿qué es la asertividad y de dónde viene todo esto que estamos aprendiendo en libros, en redes sociales, que tiene que ver con este asunto de la japicracia, que también en algún momento tocaremos el tema? Pero me parece importante porque esta es otra perspectiva de donde podemos ver las cosas. Me toca aclarar que este no es para nada un capítulo o uno de esos videos en los que les voy a dar tips, les voy a dar los 5 puntos más importantes del no. Vamos a hablar sobre las cosas que son importantes del no, pero primero vamos a entender de dónde viene esta teoría, este concepto de la asertividad y por qué es tan importante decir que no. Para empezar, lo importante que hay que saber es que decir no es una habilidad social que no todo mundo tenemos asimilado por muchas razones de las que vamos a hablar en este capítulo. Los primeros que empezaron a hablar sobre la conducta asertiva fueron los psicólogos. Y realmente no tiene mucho tiempo. La primera investigación en donde se habla del ser asertivo es más o menos en 1949 para ser exactos. Si bien yo no soy psicóloga, sí sé investigar. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de preguntarnos de dónde vienen las cosas, quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo y cómo es que están cambiando nuestro día a día. Esto de decir no y el aprender a decir no es relativamente algo bastante nuevo y tiene que ver con cómo interactuamos en nuestras relaciones sociales, cómo es que las hacemos más fáciles o más torpes. Y en la investigación que hice, me gustó mucho que encontré también de dónde viene esta cosa de la asertividad. También es algo muy nuevo y también es algo que nuestra sociedad también apenas está empezando a aprender. En la psicología se empezó a preguntar por qué cada vez era más complejo tener relaciones sociales sanas. ¿Esto qué quiere decir? Es cómo interactuamos entre nosotros, cómo nos hablamos, cómo decimos las cosas y, por ejemplo, cómo decir un no de manera tranquila y no un no enojado y enrabietado o a lo mejor un sí que te va a generar posteriormente mucha culpa al haber dicho que sí cuando en realidad querías decir que no. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué? Por supuesto, esto también se empieza a complejizar conforme se empiezan a complejizar también las sociedades contemporáneas. Y aquí decimos sociedades porque aunque todos vivimos en el mismo tiempo, recuerden que no toda la información llega de la misma manera a diferentes sitios, no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene acceso a libros, bibliotecas, etc. Sabemos que el tener información y tener a la mano con Google o con cualquier otra herramienta la información, sí es un privilegio. En estas sociedades contemporáneas lo que ha pasado es que las relaciones se han complejizado porque hay que estar también en muchos otros lugares al mismo tiempo. Antes, por ejemplo, puede que solamente convivieras con tu familia y a lo mejor con gente del trabajo y regresabas a tu casa y a lo mejor convivías con los vecinos, pero ahora la demanda también de las sociedades contemporáneas nos pide que estemos en muchos lugares a la vez porque a lo mejor no a lo mejor, un solo trabajo a veces
no alcanza y tienes que tener 1 o 2 o 3 trabajos, 2 proyectos en marcha, te vas a ir a tu clase de pilates, vas a dar una conferencia, te vas a poner de acuerdo con amigos, vas a ver a tu familia, después vas a interactuar con tu novia o novio o novie y a lo mejor vas a interactuar con su familia, etc. Son tantos los puntos en los que nos estamos relacionando que también las relaciones se empiezan a complejizar, sobre todo porque no sabemos la mayoría de las veces comunicarnos. Y esto es algo que estamos aprendiendo y por esto llegamos a la asertividad. En 1949, el psicólogo Andrew Salter es el que empieza a masticar esto de la asertividad. Pero no es hasta 1958 que en realidad se empieza a desarrollar el concepto como tal por Wolpe. Wolpe también es un psicólogo muy importante, es la rama de la asertividad, y él dice lo siguiente: la conducta asertiva es la expresión adecuada socialmente aceptable dirigida hacia otra persona de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad. Y no necesariamente pensamos cómo es que le estamos respondiendo a la otra persona. Y pasa, sucede, también no vamos a ser inflexibles en ese sentido porque tampoco tiene ningún caso, porque la realidad es que si entendemos que el concepto de asertividad se desarrolla en 1958, 1949, en realidad pues es un concepto muy nuevo que tiene pues 74 años, es un poco menos que la vida de una persona que ahora fallece a los 85 años. Entonces es también todo un camino de aprendizaje y eso también hay que tenerlo muy consciente. Y otra cosa que hay que también tener en mente es que el concepto es desarrollado en Estados Unidos y que no es lo mismo el concepto de asertividad que puede haber allá al concepto de asertividad que se puede aplicar en México, por ejemplo. Esto también es muy interesante y también te dejo unos artículos en la caja de descripción. Y bueno, no es hasta los años 70 que en realidad hay una expansión y uso del concepto y en donde también empiezan a haber exámenes clínicos respecto a lo que es la asertividad y entonces empiezan a utilizar a los sujetos de estudio para ver cómo es que realmente aplicamos la asertividad en el día a día. Recuerden, esto primero en Estados Unidos. Y lo digo más que nada porque ahora el concepto también implica nuestro entorno cultural. Con quiénes te relacionas, cuál es tu historia familiar, cuál es tu estado psicológico, tus vivencias personales y muchas otras cosas. Y como todos los conceptos evolucionan, y no es hasta 1985 que en realidad la palabra asertividad se empieza a usar en la rama de las humanidades, es decir, a tomar en cuenta las distintas maneras en las que nos relacionamos. Entonces, si consideramos que en 1985 empezó a tener este corte humanista, pues quiere decir que en realidad estamos aprendiendo de la asertividad. Aparte, también hay que pensar en qué momento llegaron estos instrumentos a México, en qué momento empezaron a llegar este tipo de libros en el idioma español. Y pues esto no tiene más de 35 años. Tiene mi edad, básicamente, que estamos realmente aprendiendo a insertar lo que es la asertividad en nuestro día a día. Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar del no, ¿no? y es Lazarus en los años 70, que es cuando más se desarrolló el concepto de asertividad dentro de la psicología, quien dijo algo muy importante de la asertividad era poder tener la habilidad de decir no. No a secas. No solamente la habilidad de decir no, sino también la habilidad de poder pedir ayuda, hacer demandas, expresar pensamientos positivos y negativos y también para poder iniciar o terminar una conversación. ¿Cuántas veces no hemos estado en medio de una conversación que no queremos tener?
y simple y sencillamente es como, ay, yo no quiero estar aquí, yo no quiero hablar de esto, o sabes que no me quiero enterar de esto, pero no lo decimos, sino que simple y sencillamente pues nos quedamos ahí escuchando algo de lo que no queremos ser partícipes, o simplemente nos paramos, nos vamos, o en mi caso nos fugamos, y es como, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que quedar ahí si puedo decir, no quiero hablar de esto? En este momento no me interesa hablar de esto. Y eso también es muy importante para poder relacionarnos. Yo creo que los lugares en donde yo siempre me he sentido más a gusto de decir no es en mi familia, pero también en mis relaciones de amistad. Y no siempre fue así. Se tuvo que trabajar el asunto. Creo que es muy importante que entre amigos aprendamos a recibir también el no, porque también la asertividad no es nada más que tú aprendas a decir no y a poner límites. Y recordemos que los límites no son para los demás, los límites son para nosotros, y eso también forma parte de nuestra asertividad y sobre todo de la autoestima, del autoconcepto y de quiénes somos y por qué si queremos hacer las cosas o no queremos hacer las cosas. Esto también es muy importante porque para poder ser asertivo y decir que no, tienes que conocerte de una manera muy profunda, tienes que realmente platicar contigo y decir, bueno, ay, esto sí me gusta, este proyecto al que me están invitando me gusta, sí lo quiero hacer o no lo quiero hacer. O sí me gustaría hacerlo, pero no tengo tiempo porque tengo otras cosas acumuladas que tengo que terminar y en este momento no me es posible participar. Entonces, bueno, si te hablan y te invitan a un proyecto, claro que puedes decir que no, pero también tiene que ver con una relación laboral. Entonces, quizá ahí sí convendría decir no porque tengo todos estos proyectos en puerta. Pero si tu proyecto empieza después de tal fecha, por supuesto que me puedo sumar. Y ahí es en donde también empezamos a ejercer nuestra asertividad, pero también a aprender cómo decir las cosas. También este es un tema que me interesó mucho hablarlo porque también es una cosa que estoy aprendiendo, también es una cosa que he trabajado muchísimo en terapia, porque recordemos que el concepto, si bien fue acuñado en Estados Unidos, también hablamos de la cultura, y la cultura mexicana, Como todas las demás culturas, es distinta y por eso hay que ubicarnos también geográficamente cuando hablamos casi de cualquier tema. bueno, pues no es hasta 1985 que la etnopsicología mexicana empieza a aplicar y a medir la asertividad en los mexicanos. Y esto también es muy importante porque recordemos que las culturas en Estados Unidos contemporáneas no son iguales a las culturas contemporáneas que hay en México. Hay muchísimas diferencias, tanto económicas, socioeconómicas, culturales y de otro tipo de cosas. Entonces yo también decía, bueno, mucha de la información que nos llega en redes sociales, en realidad, pues siempre le estamos tomando, pues bueno, del ejemplo occidental que tenemos más cercano, y cómo eso lo aplicamos también nosotros a nuestro día a día. Eso a mí me pareció también súper importante. No sé si les ha pasado, y a mí esto me choca, pero de repente platicando con personas, no, bueno, es que los mexicanos, y siendo mexicanos, no, es que los mexicanos no saben decir que no, los mexicanos no sé qué, y en Estados Unidos la gente te dice que no, en Europa no es no, y yo digo, pues sí, pero pues no estamos ni en Estados Unidos ni estamos en Europa, estamos en México. Y te guste o no, formas parte de esta sociedad porque aquí vives, aquí trabajas, y es importante entender también cómo está siendo el crecimiento de esta asertividad que nos pedimos también tanto y que estamos tratando de aprender, como si, como, como si de repente esa fuera la solución. Y claro que se plantea como una solución, pero hay que entender que si es un concepto que llegó a México en 1985 y que se empezó a estudiar en 1985, de verdad, apenas estamos aprendiendo lo que es ser asertivos, lo que es decir que no, lo que es
no sentirnos mal por decir que no y también no sentirnos mal porque nos digan que no. Estamos hablando de vías, de procesos, de crecimiento, pero aquí nada es, bueno, sí hay cosas que son malas y sí hay cosas que caen dentro de lo bueno, pero pues estamos hablando de que ser asertivo muchas veces también a las personas no les va a gustar. A muchas personas sigue sin caerles bien que les digas que no. Y de verdad no entienden otras personas que no es no. ¿Y qué pasa? Empiezan a insistir, ¿no? Esto también pasa mucho con los amigos y es una cosa que, como les decía, yo he practicado mucho con mis amigas. Por ejemplo, ahora que tengo el canal, pues claro que no he tenido el mismo tiempo de antes de verlas o de estar con ellas, pero saben que es porque me estoy desarrollando, que es porque estoy haciendo algo y no necesito explicárselo, se los he platicado, se los he comentado y incluso ahora algo que me gusta mucho es que también el cambio en esa interacción tiene que ver con, oye, ¿quieres ir a tal lugar? ¿Quieres? ¿Puedes? Y sí, claro, sí quiero, sí puedo, o sabes qué, tengo muchísima, sí quisiera, pero no. Y está bien. Eh, Son las maneras en las que vamos conformando este ir y venir también en nuestras relaciones, que es súper importante y que es parte de la asertividad. Porque también de repente eh, siento que estamos, digo, claro, si estamos aprendiendo a decir que no, pues primero hay que ejercer el decir que no, como te salga, como puedas. A mí, mi terapeuta me dejó ese ejercicio de decir no. Bueno, ahora esta semana vas a decir que no. Y yo así, ¿no? Entré en pánico total y yo, claro, porque estamos también muy acostumbrados a ayudar a la gente y también eso es muy importante del ser asertivo. Acuérdense que la ayuda se pide, no se da. Si tienes oportunidad de ayudar a alguien porque ves que, claro, la situación amerita que a lo mejor ayudes, bueno, ayudas hasta donde sean tus posibilidades, pero no te vas a hacer cargo de esa persona. Que eso también es muy importante del ser asertivo. Hasta dónde vas a llegar, hasta dónde sí vas a llegar y hasta dónde no vas a llegar. Algo que también plantea la asertividad es que todo tiene que venir de ti. Es decir, yo pienso, yo siento, yo veo esto y por eso es que digo que no. O no estoy de acuerdo. Pero también, como les decía, tiene que ver mucho con el desarrollo de las situaciones. Por ejemplo, pues si estás en un lugar con tus amigas y de repente llega alguien y quiere abordarte porque le gustaste y quiere conocerte, pero en ese momento lo que tú quieres es estar con tus amigas, pues le puedes decir que no. Claro que podemos decir que no. Y la otra persona también tiene que entender que no es no. Y no es un no gracias, es un no. Porque también estamos muy acostumbrados, no sé si lo han notado, a decir el no gracias. Y es como, no gracias, gracias de qué. Es no, pero tiene que ver también con esta carga cultural de ser todo el tiempo amables, incluso aunque a veces ese no venga cargado de incomodidad. ¿Y estamos dando las gracias? No, no. Vamos a decir no. Y también la asertividad es de ida y vuelta. Yo puedo ser asertivo al decirte que no y tu asertividad también, el desarrollo de tu asertividad te va a permitir que tú aceptes ese no pleno y llano. No, perfecto. Y no pasa absolutamente nada. Si pensamos en todas las veces que nos han dicho que no, no se acabó el mundo. Probablemente perdimos algún empleo, una oportunidad, sí, probablemente nos perdimos de una relación también, pero aquí estamos y no pasa nada. Y también parte del romper el miedo a decir que no es súper importante para lograr ser asertivos. El decir que no también tiene que ver, bueno, ya lo he mencionado varias veces, pero tiene también que ver con el autorrespeto. Tiene totalmente que ver con nosotros mismos, qué tanto respetamos nuestras opiniones, respetamos lo que pensamos y sobre todo respetamos lo que sentimos. También a veces pasa que de repente hay alguna propuesta en alguna circunstancia y lo primero que siente tu cuerpo y lo primero que se te viene a la mente es no.
y por alguna extraña razón no decimos que no. Y es ahí en donde quizá nos tengamos que tomar unos segundos, a lo mejor un minuto, aunque la otra persona se quede así y tú piénsalo. Tienes todo el derecho de tomarte el tiempo de pensarlo. Incluso también parte de la asertividad es decir, voy a pensar tu propuesta y después te respondo. Porque también puede pasar que no necesariamente queremos decir que no, sino que simple y sencillamente no tenemos todos los detalles. Entonces también puedes preguntar, oye, ¿y esto de lo que me estás hablando qué significa? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cómo yo voy a participar en esto? Y bueno, si me estás proponiendo esto, ¿en qué puedo, yo en qué te en qué te puedo ayudar? ¿Cuál va a ser mi papel? Y aquí regresamos y retomamos la palabrita del rol. Muchos de los problemas que podemos llegar a tener en nuestras relaciones tienen que ver porque no tenemos muy bien establecidos los roles. Y a mí de repente también la palabra rol como que no me encanta porque de repente pareciera que los roles también ya vienen bastante estereotipados. Y creo que también es bueno verlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, también si eres una persona que constantemente está diciendo que no, tampoco es bueno. No necesariamente, o sea, tampoco es bueno necesariamente para ti y tampoco es bueno para tus relaciones. Entonces es como encontrar esa media, porque claro que yo le puedo decir algo que no me está gustando, puedo decir que no, claramente puedo decir que no, o algo con lo que no estoy de acuerdo, o algo que pienso que pasa por sobre mis derechos o por sobre los derechos de los demás, que no va con mis valores. Por supuesto que sí tengo una obligación conmigo misma de decir que no, porque si no, entonces, ¿a qué estamos también jugando con nuestra propia autoestima, con nuestro autoconocimiento y con nuestro autorrespeto? Pero no por eso vamos a agredir al otro, porque tampoco tiene ningún sentido. Eh, También, como estamos aprendiendo, pues al principio me decían, bueno, si tienes que decir que no, pero te sale un poco así como que no, pues dilo así. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo a decir no de otras maneras, pues si no amables, de maneras muchísimo más asertivas. Pero ¿qué pasa también si eres una persona negativa y que todo el tiempo en el trabajo estás diciendo que no y que no estás de acuerdo? ¿Eso qué implica también? Si también, como les decía al principio, el mensaje no está quedando claro, pues puede ser que te pierdas también de la oportunidad de trabajar en un proyecto y hacer relaciones fructíferas que te ayuden después también a ti, porque van a saber sobre tu trabajo, sobre lo que piensas, sobre tus valores y sobre cómo haces las cosas. Eh, por ejemplo, en el trabajo yo siento que es muy importante y que a mí me ha servido mucho a lo largo de los años en los diferentes trabajos que he tenido. No únicamente decir que no, sino decir no y por qué no. Porque estoy siendo partícipe de un proyecto. Y ser partícipe de un proyecto es poner también ahí de alguna manera tu nombre, tu persona, porque tú lo estás ejecutando junto con un grupo de trabajo. Y si tú únicamente dices que no y que no estás de acuerdo, pero no dices el por qué, estás mermando también la oportunidad de que ese proyecto crezca, de que ese proyecto mejore. Quizá tu punto de vista es importante porque a lo mejor tú estás viendo algo que los demás no están viendo y que es importante y que efectivamente quizá no se tendría que hacer, no se tendría que ejecutar o no se tendría que ejecutar de la manera en que se está planteando. Entonces también decir que no en el trabajo es importante, pero también es importante ahí sí desarrollar un poco más por qué no estás de acuerdo, por qué estás diciendo que no, cuáles son las implicaciones que tiene y mejor aún, si puedes proponer una solución. Ya sabemos un poco más
de dónde viene esto de decir no y por qué es bueno decir no y por qué tiene que ver con el ser asertivos y tener mejores formas de relacionarnos. Así que si te gustó el video, por favor dale like porque me ayudas mucho, y si no te gustó, también déjamelo en los comentarios y lo discutimos.